Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar entonces con el ciclo de presentaciones en la asignatura Mecánica de Suelos 2. Por ahora tenemos al grupo número 1 que nos van a disertar sobre conceptos básicos de mecánica de suelo, propiedades de deformación de los suelos, consolidación y compresibilidad de los suelos y la preconsolidación de los suelos. El grupo está conformado por César Fernández, Oscar Araúz y Alberto Torres. Adelante, jóvenes. Pueden compartir su pantalla. Compañeros, ¿quién comparte? ¿Ustedes o yo? Voy a compartir yo entonces. Pues inicia Osmar. No sé, si quieres compartir. ¿Tú pusiste algún enlace ahí? Porque a mí no se despliega acá en mi presentación, porque yo la rodé y me sale algo ahí que no me reproduce. A ver si tienes un enlace de algo ahí. Sí, sí hay un enlace de un video, pero yo pienso que lo podemos ver al final. Ok. ¿Ven la presentación ahorita? Sí. Correcto. Ok. Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy, en la noche de hoy, nuestro grupo integrado por Osmar Araúz, mi persona, Alberto Torres, Oscar Araúz, César Fernández, vamos a explicar lo que son los conceptos básicos de mecánica de suelo, sus propiedades de la deformación de los suelos, consolidación y compresibilidad de los suelos y la preconsolidación de los suelos. Disculpa un momento. ¿Puedes encender tu cámara, por favor? Sí, yo. Ok. Primero que todo, me gustaría hacer una pregunta general a los compañeros para saber qué entienden sobre la mecánica de suelo, si algún compañero tiene idea o qué concepto pueden llegar a tener acerca de la mecánica de suelo, si nos pueden ayudar. Nadie nos ayuda. Bueno, la mecánica de suelo es una rama de la ingeniería geológica. Podemos decir que es una rama de la ingeniería geológica que se encarga prácticamente de estudiar las propiedades físicas del suelo con el objetivo de realizar construcciones de ingeniería civil sobre el suelo y en el suelo. Excavaciones subterráneas. Por tal razón es una rama de la geología o estudia especialmente por ingenieros civiles, ingenieros geotécnicos o ingenieros geológicos. Es una disciplina de igual manera que se ocupa de la aplicación de las leyes de la mecánica y la hidráulica a los problemas geotécnicos del terreno. Estudia las propiedades del comportamiento, la utilización del suelo o material estructural, de tal manera que las deformaciones y resistencia de estas ofrezcan seguridad, durabilidad y estabilidad de las estructuras. La mecánica de suelo como una interpretación científica es el nombre dado a la interpretación científica del comportamiento del suelo. Puede definirse como la ciencia que trata con todos los fenómenos que afectan el comportamiento del suelo en un empleo de alguna manera ligada a la ingeniería.
En ingeniería, la mecánica de suelo es la aplicación de las leyes de la física, ese es otro concepto que encontré, y las ciencias naturales a los problemas que involucran las cargas impuestas a la capa superficial de la corteza terrestre. La ciencia fue fundada por Carl von Terzaghi en 1925, quien aclaró el comportamiento mecánico de medios porosos saturados, suelos, hormigón y rocas, y desarrolló la teoría de la consolidación. Para un ingeniero civil, el término suelo significa el material inorgánico, suelto, no consolidado en la corteza terrestre, producido por la desintegración de las rocas, que cubre la roca dura con o sin materia orgánica. Para un geólogo significa el material de roca desintegrado que no ha sido transportado desde el lugar de origen. Y para un científico agrícola significa más bien el material suelto en la corteza terrestre, que consiste en roca desintegrada con una mezcla de materia orgánica que sustenta vida vegetal. El estudio de la mecánica del suelo consta de 3 importantes etapas, que son la exploración y ensayos de laboratorio y elaboración de informe. Algunos campos de aplicación de la mecánica de suelo. Podemos ver que la mecánica de suelo se aplica en lo que es las cimentaciones. Las cargas de cualquier estructura deben transmitirse en última instancia a un suelo a través de los cimientos de la estructura. Otros campos también serían lo que es las estructuras subterráneas y retención de tierra, diseño de pavimento. El diseño de pavimento puede consistir en el diseño de pavimento flexible o rígido. Los flexibles dependen más del suelo subterráneo para transmitir las cargas del tráfico. Otros campos de aplicación serían excavaciones, terraplenes y presas. ¿Por qué es importante la mecánica del suelo? Anteriormente, como lo hemos mencionado, los principios básicos de la mecánica del suelo juegan un papel importante en la construcción de obras de ingeniería civil. Gracias a estos conocimientos se pueden realizar obras de construcción que benefician a la sociedad en general. De igual manera, se trata de que los ingenieros que están relacionados con esta rama de la ingeniería logren realizar construcciones y estructuras civiles que sean seguras y, por supuesto, que beneficien a las poblaciones o ciudades por mucho tiempo, que tengan una larga duración de cada obra que se debe realizar, y sobre todo la seguridad es lo más importante en este caso. Por algo se aplica lo que es la mecánica de suelo. Encontré un caso de lo que fue el problema de deslave en la entrada del Puente Centenario. Este problema se dio hace muchos años, y uno de los 2 problemas fundamentales que se encontró en ese entonces fue la estructura. Fue estructural porque uno de los estribos se dieron o colapsaron, y además porque se presume, ¿no?, que hubo una deficiente compactación en lo que fue el relleno del acceso al puente. La espía llegó a estudiar este caso. Se trató mucho lo que fue la falta de estudios exactos sobre lo que era el acceso al puente, la sedimentación y la deficiente compactación que se tenía al ingreso. Este artículo lo encontré en lo que fue el diario La Estrella de Panamá, publicado el 24 de enero del 2011. Y aquí tengo un video de más bien cómo se clasifican, o la clasificación de los suelos. Es algo corto, pero es muy, muy directo y explicativo sobre el tema. Bienvenidos a Geotecnia MX. Me dicen si lo escuchan. ¿Lo escuchan? Sí se escucha, compañero. Sí, compañero, sí se escucha. La sección de mecánica de suelos básica, y les hablaré acerca de los fundamentos para clasificar el suelo. De inicio, podría decirse que hay 2 grandes grupos de suelos. Están los suelos gruesos y los suelos finos. Estos, a su vez, se dividen en 2 subgrupos. Está la grava y la arena para los suelos gruesos
y los finos se dividen en limos y arcillas. Para poder clasificar al suelo tenemos que tomar en campo una muestra de suelo alterada. Esta la tenemos que llevar al laboratorio, donde lo primero que se va a hacer es determinar si nuestra muestra corresponde a un suelo fino o a uno grueso a través de la prueba de granulometría. Esta prueba consiste en hacer pasar nuestra muestra de suelo a través de una serie de mallas o tamices que van reduciendo su abertura. Aquí lo importante es destacar la malla número 200. Esta malla tiene una abertura de 0.075 milímetros. Y esta es la que marca la frontera entre el suelo grueso y el fino. Después se pesa el material que es retenido en cada malla y en una gráfica como la que se muestra aquí, se presenta el porcentaje en peso que pasó cada malla para distintos tamaños de partículas. Esta se conoce como la curva granulométrica. Si más del 50% pasa la malla número 200, el suelo estará clasificado como un fino. En el caso contrario, tendremos un suelo grueso. Dentro de los suelos gruesos, la malla que hay que destacar es la número 4, de 4.75 milímetros de abertura. Esta malla es la que marca la frontera entre arena y grava. Si de la fracción gruesa más del 50% en peso pasa a la malla número 4, el suelo va a ser una arena. Y si más del 50% es retenido por la malla 4, lo que tendremos va a ser una grava. Con base en esta curva, nosotros podemos determinar si nuestro suelo está bien o mal graduado. Que esté bien graduado significa que el suelo tiene una variedad amplia de distintos tamaños de partículas, lo que nos llevará a arreglos más compactos porque los poros entre los sólidos serán más pequeños. Un suelo mal graduado es aquel en el que predominan pocos tamaños diferentes de partículas. Esta determinación se hace a través de los coeficientes de curvatura y de uniformidad. Estos coeficientes son función del tamaño de partícula al 10, al 30 y al 60% en esta curva. Ahora, los suelos finos. Los suelos finos se clasifican con base en los límites de consistencia o límites de Atterberg. Estos límites ya están explicados en un video en el canal y pueden ir a verlo con más detalle. Los límites son contenidos de agua. El contenido de agua es la relación que existe entre el peso del agua y el peso de los sólidos, dado por esta fórmula. W va a ser igual al peso del agua dividido entre el peso de los sólidos. Esto resulta muy importante porque los suelos finos tienen un comportamiento distinto dependiendo de la cantidad de agua que contengan. Pueden comportarse de forma semilíquida, plástica, semisólida y sólida. El límite líquido es la frontera entre los estados semilíquido y plástico. El límite plástico es la frontera entre los estados plástico y semisólido. Finalmente, el índice de plasticidad es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico e indica el rango de contenido de agua en el que el suelo se comporta de manera plástica. Un comportamiento plástico es aquel en el que nosotros tenemos grandes deformaciones por incrementos de carga pequeños. Y estas deformaciones no son recuperables. El límite líquido y el índice de plasticidad se grafican como un punto en esta gráfica, llamada carta de plasticidad. También ya tenemos un video en el canal sobre esto. Si el punto cae a la derecha de esta línea vertical sobre el 50% en el límite líquido, el suelo es de alta compresibilidad o plasticidad, y si lo hace a la izquierda es de baja compresibilidad. En la carta de plasticidad aparece otra línea. Se llama línea A y es una función del límite líquido. Si el punto cae en la zona superior de la línea, el suelo se clasifica como arcilla y si cae por debajo será un limo. Existen distintos sistemas para clasificar los suelos, pero se basan en estos principios que describimos. Algunos sistemas pueden ser el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS,
o el método de la AASHTO. Y bien, eso es todo por ahora. Si les gustaría ver los sistemas de clasificación con más detalle, háganmelo saber en los comentarios. Denle me gusta al video, compartan y suscríbanse para no perderse el nuevo contenido. Nos vemos en la próxima. Profesor, ahora sigue mi compañero César Fernández, que lo va a presentar desde su computadora. ¿Cómo no? Vale, Osmar, gracias. Por favor, el enlace de ese video me lo comparten también si son tan amables, para hacerlo también llegar al resto de la clase. Listo, profesor. Y así con todos los videos que presenten acá, me comparten los enlaces para yo a su vez compartirlos con el resto de los compañeros. Gracias. ¿Tiene pantalla allí, profesor, compañeros? Aún no. ¿Tengo pantalla? Aún no, socio. Dale clic al PowerPoint abajo para que abra. Listo, ahora sí. Al mismo Ahora sí, PowerPoint. César, Ok. ahora sí. Sí, al mismo, ahí. Ahí Vale. en PowerPoint. Ok, gracias. Bien, siguiendo con los puntos, vamos a tratar lo que es la propiedad de la deformación de los suelos. Para ello partimos de lo que explicó Osmar, que tiene que ver con la clasificación de los suelos, ya que acá en lo que son propiedades de deformación vamos a trabajar con suelos, ya sea suelos suaves o con altos contenidos de arcilla y limo, o suelos gruesos con alto contenido de gravas y arenas. Se entiende por deformación de un terreno, es todas las características que condicionan fundamentalmente para poder diseñar una cimentación para una estructura o una construcción. Se basa en las relaciones de tensiones y las deformaciones que sufren a las mismas, ya sean en movimientos verticales u horizontales, los cuales se van a transmitir a la estructura. En la imagen que vemos allí, en la parte derecha de la pantalla, vemos una gráfica de esfuerzo de fluencia, límites de proporcionalidad, fractura, región lineal, plasticidad perfecta o fluencia, endurecimiento, la deformación o estricción. Bueno, eso se estila basado en lo que es el tipo de suelo que nosotros tenemos, como lo explicó Osmar en la gráfica de los suelos. También podemos destacar ahí que el grado de deformación depende de la naturaleza del terreno o del suelo en nuestro caso. El índice de huecos del suelo y de la forma aplicada de la carga. También se utilizan fórmulas para la teoría de elasticidad lineal para condiciones adicionales, porque también utilizamos lo que es la elasticidad para poder determinar las deformaciones que podemos tener. En cuanto a las diferentes deformaciones que tenemos en los suelos, se le puede denominar también asentamientos, los cuales los hay de forma instantánea o por consolidación primaria. La de forma instantánea pues se produce aplicando una carga. Se estima que el suelo se deforma como un medio con comportamiento elástico. En la imagen pues vemos ahí una rola compactando el suelo. También tenemos lo que es la consolidación primaria, que se produce por el cambio de volumen paulatino a medida que pasa el tiempo, según se vayan disipando las presiones transmitidas al agua intersticial mediante drenaje. Se aprecia en suelos cohesivos saturados. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos suelos con alto contenido de humedad o agua. Allí tenemos ese ejemplo de
la torre inclinada, lo que nos puede indicar que ese suelo fue cediendo a través del tiempo, a través de que las cargas se fueron asentando sobre el suelo. De repente más flujo de agua hacia ese lado. Las cargas se acentúan más en el lado ese. Para lo que es el asentamiento de la o consolidación secundaria de fluencia, es un fenómeno muy complejo que se produce en algunos tipos de suelos después del asiento por consolidación. O sea, que son deformaciones que nosotros tenemos ya al haber tratado un suelo, ya sea por asentamiento instantáneo o porque se haya consolidado las cargas, pues asentarse permanentemente en el estrato. También puede ocurrir por la combinación de varios fenómenos como fluencia viscosa en contacto entre las partículas del suelo por la eliminación de materia orgánica o por degradación de partículas. O sea, ¿esto qué nos indica? Que si nosotros tenemos un suelo en el cual tenemos partículas orgánicas, ya sea material de árboles, ya sea material de tipo algas o un suelo arenoso que tenga algún contenido de materia orgánica, pues conforme pase el tiempo, esas partículas al reabsorberse por el suelo, pues van a crear espacios, lo cual va a terminar en que el estrato se vaya comprimiendo más. En suelos naturales no saturados y en suelos granulares o arenas se producen asentamientos rápidos y de naturaleza elástica, mientras que en suelos cohesivos saturados se presentan los tres tipos de asentamientos: en suelos de rellenos naturales y antrópicos, y en suelos con materia orgánica en gran proporción los asentamientos llegan a ser muy importantes. Aquí tenemos una representación en la imagen de una carga aplicada y de cómo se producen los movimientos en los diferentes estratos que nosotros vemos allí. Tenemos un estrato más grueso en el fondo y tenemos tres estratos diferentes hacia la parte superior. ¿Cómo nosotros determinamos los asientos de una determinada estructura? Bueno, para el cálculo y la elección de las cimentaciones es necesario previamente identificar los motivos que pueden provocar asentamientos o movimientos en otras direcciones. Para esto nosotros tenemos que realizar pruebas en el suelo. Nosotros tenemos que verificar el área en la que nosotros estamos y empezamos a valernos de algunos métodos matemáticos para llegar a una conclusión de qué es lo que nosotros tenemos in situ. Tenemos varios métodos. Generalmente se utilizan las soluciones a partir de la teoría de la elasticidad, que suponen un comportamiento de tensión y deformación de un terreno elástico y lineal, caracterizado por un módulo de Young, que es un módulo de elasticidad ya previamente dado, igual que el módulo de Poisson. El módulo de elasticidad por lo general no es constante y varía según la profundidad y el nivel de las tensiones aplicadas. O sea, aquí lo que nos indican es que a medida que yo aplico una carga, pues obviamente mi módulo de elasticidad va a variar. Dependiendo de la carga, asimismo mi módulo va a variar. Pueden obtenerse mediante ensayos in situ de placa de carga y en ensayos presiométricos y dilatométricos. O sea, que se pueden realizar directamente en el lugar o se pueden tomar muestras de allí, llevarlos al laboratorio y someterlos a pruebas de presiones y dilatación. Porque recordemos pues que la elasticidad tiene que ver más con la dilatación. También podemos obtener a partir de ensayos geofísicos correlaciones empíricas. O sea, los ensayos geofísicos en este caso aquí lo que nos pueden dar es luces sobre los diferentes estratos que nosotros tenemos al reaccionar pues de forma diferente al paso o a la inducción, ya sea de campos eléctricos o magnéticos. Por eso hablamos de ensayos geofísicos. Otra forma es mediante diferentes órdenes de magnitud del valor de módulo de elasticidad, mediante ensayos de laboratorio, ya sea triaxial o compresión simple u otros. Aquí tenemos uno de los métodos utilizados, que es el diagrama de Moore, que es el método más común para representar los resultados de los ensayos de corte en suelo. El círculo de Moore representa un ensayo triaxial
y la envolvente de los círculos de Moore representa el estado de los esfuerzos en el momento de una falla. O sea, esto lo que nos indica es los planos de desplazamiento que están marcados aquí con la flecha y los puntos, y qué sucede a la hora de aplicar una carga, cómo se comporta tangencialmente con estas fórmulas que están aquí y los desplazamientos aquí. Acá pues tenemos en una diapositiva más claro lo que sería el ensayo triaxial, que es un poco más visible que el círculo de Moore, ya que el círculo de Moore es puramente matemático, mientras que el ensayo triaxial pues sí ya tenemos un equipo, el cual vamos a describir aquí brevemente. Es en donde un espécimen cilíndrico del suelo es revestido con una membrana de látex dentro de una cámara de presión. La parte superior e inferior de la muestra tiene discos porosos, los cuales se conectan al sistema de drenaje para saturar o drenar el espécimen. ¿Por qué? Porque yo necesito crear condiciones de saturación también en el espécimen para saber cómo se comporta saturado y no saturado. Cuando hablamos de saturado, pues hablamos de más humedad o de más cantidad de agua. Estas pruebas se pueden variar las presiones actuantes en 3 dimensiones ortogonales sobre el espécimen del suelo, efectuando mediciones sobre sus características mecánicas en forma completa. O sea, nosotros tenemos una serie de dispositivos aquí que pues nos censan las presiones. Tenemos relojes, ya sean digitales o análogos, que nos indican las cargas, y pues eso lo llevamos a una tabla de datos, lo cual nos dice qué resultados nosotros obtenemos de esa prueba para ese determinado estrato de suelo. Aquí lo dice, los especímenes usualmente están sujetos a presiones laterales de un líquido, generalmente agua, como ya les había mencionado. El agua de la cámara puede adquirir cualquier presión deseada por la acción de un compresor comunicado con ella, porque también necesitamos crear condiciones tanto de saturación, pero a la vez de presión. ¿Qué pasa si yo tengo agua con más presión cerca de ese suelo? ¿Cómo se va a comportar el suelo? Entonces lo que yo busco es recrear esas condiciones para entonces yo poder saber cómo se va a comportar mi suelo y qué tipo de cimentación yo puedo realizar allí, dependiendo de lo que yo vaya a construir, porque las cimentaciones van a variar de acuerdo al tipo de estructura. No va a ser igual para una casa o vivienda unifamiliar que para un edificio de 3 plantas, o para una carretera, o para un puente. Entonces, basado en eso, yo también tengo que ver qué tipo de prueba se ajusta mejor a la necesidad de mi diseño o de lo que yo necesite. La carga axial se transmite al espécimen por medio de un vástago que atraviesa la parte superior de la cámara, que sería esta que está aquí, porque la carga axial pues es en dirección del eje del espécimen. Eso sería, las cargas estas serían para suelos tipo más arcilla y suelos más suaves. Se puede utilizar también para suelos granulares, pero también tenemos métodos específicos para suelos granulares. Se realizan 2 métodos empíricos mediante correlaciones que vinculan el asiento de suelos granulares con resultados de ensayos de penetración. Generalmente se usan 2 ensayos presiométricos: el SPT, creado por Terzaghi, Peck y Meyerford, y el CPT de Schmertmann. Bien, aquí tenemos una imagen de una máquina o de un equipo de prueba de capacidad de soporte y un equipo de ensayo de cono de penetración. La diferencia de estos 2 ensayos se basa en lo siguiente: la capacidad de soporte mide la cantidad de resistencia que ofrece el suelo a la penetración mediante golpes. Puede ser por golpes o puede ser por barrenado. Existen las 2 formas. Pero no tengo muestra aquí del estrato. Solamente voy a medir, no es que no tenga muestra, sino que no tengo en realidad un muestreador, que sería el término correcto aquí. Solo yo voy a medir la capacidad de mi suelo en resistencia a la penetración. Eso es lo que yo voy a medir con este ensayo. Sin embargo, en el ensayo de CPT o cono de penetración, yo sí puedo tener un cono muestrador, el cual sí puede tomar una muestra del estrato que yo tengo a diferentes profundidades.
a lo cual yo puedo hacer pruebas, ya sea de granulometría, ya sea de límite plástico, de formación, etcétera. Aquí pues describí un poco más lo que es el ensayo SPT o el Standard Penetration Test. Es uno de los más de percusión que penetración que puedes tener en un suelo. Se llevan a cabo en pozos y se utilizan para medir la resistencia de los estratos del suelo a la penetración determinada. Para esto hay tablas que nos dicen la cantidad de golpes que yo doy y pues la cantidad de metros avanzados y qué tipo de suelo yo puedo clasificar o qué tipo de estratos basado en el tiempo y la cantidad de golpes que me tomó hacer la prueba. Bueno, aquí nos dicen que se realiza una correlación empírica entre las pertenencias del suelo y la firmeza a la penetración. Ahora tenemos lo que son los métodos endométricos utilizados en suelos cohesivos naturales. Estos pueden determinar asentamientos de consolidación primaria mediante ensayos endométricos. El ensayo consiste básicamente en un anillo rígido de acero cuyas tapas están formadas por piedras porosas que permiten la salida del agua y en cuyo interior del anillo se coloca la muestra de suelo. Aquí tenemos dos tipos de ensayo de consolidación. Tenemos este que aplica carga axialmente y tenemos este que funciona con pesas. Vamos colocando pesas y la muestra está aquí. Sobre la placa superior porosa se coloca una placa rígida. Sumergido todo el conjunto emulando las condiciones de saturación, se aplican las cargas crecientes en escalones sucesivos para posteriormente crecer las cargas en uno o varios ciclos. Ensayo para suelos arcillosos blandos. En suelos con arcillas más consistentes se requieren ensayos apropiados a este tipo de suelo, aplicando correcciones convenientemente. Aquí yo lo que tengo es un estrato y simplemente aplico carga. Creo condiciones de saturación con agua, como previamente les comenté, ya que el agua es lo que utilizamos para saturar. Aplicamos carga, tomamos valores y vamos entonces haciendo ciclos de carga y descarga de presión y vamos conformando nuestra tabla de datos, lo cual nos va a permitir a nosotros entonces describir qué tipo de consolidación podemos tener en ese estrato o en ese suelo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta fue mi parte. Prosigue el compañero Alberto. Con consolidación y compatibilidad de los suelos. Alberto, ajá. No sé si le dejo la pantalla allí, compañero. Sí, sigue presentando ahí. Ok. Me indicas, pues, ya ahí tienes consolidación y compresibilidad de los suelos. Por favor, Alberto, abre tu cámara, si eres tan amable. Gracias. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la consolidación y la compresibilidad de los suelos. Este es un tema algo complejo y voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible para su entendimiento. Todos los materiales, al ser sujetos a cambio en las condiciones y esfuerzos, experimentan deformaciones que pueden o no depender del tiempo. La realización de este esfuerzo de la deformación y el tiempo varían según el material a analizar. Pero no es lo mismo someter una grava o un material más rígido que un material con un suelo que son más frágiles a la hora de este tipo de deformaciones. La relación más sencilla se produce en los materiales elásticos, lineales, donde los esfuerzos y la deformación son proporcionales e independientes del tiempo. La caracterización del esfuerzo y deformación en el tiempo de un suelo dependerá no solo del tiempo, sino de todos de su consistencia.
sino también de la forma en que es cargado en su ubicación estratigráfica. Es necesario estudiar estas características de los suelos debido a que generan estos deformaciones superiores a las estructuras que le transmite la carga y no siempre producen instantáneamente ante la aplicación de la misma carga. Como tenemos el ejemplo de la imagen de cómo se pueden comportar diferentes estructuras muchas veces a lo largo del tiempo o muchas veces cuando se genera este esfuerzo. Se puede consolidar de una manera homogénea y como vemos las dos imágenes de al lado, la capilla en Alemania y la torre Pisa, que su deformación, su asentamiento fue dando en base al tiempo, pero en uno de sus lados, en una de sus cargas, fue cediendo el suelo. Bien. Siguiente. Bien. Aquí puedo mostrar, esta es una manera de mostrarles a ustedes cómo se comporta o cómo es un suelo natural, ¿no? ¿De qué está compuesto un suelo natural? Un suelo natural está compuesto de aire, agua y el sólido y sus espacios vacíos o porosidades, como se le conoce. Una masa de sal está compuesta de la fase sólida, que forma un esqueleto granular, y los vacíos de la misma encierran los cuales algunos pueden estar llenos de gas, aire y otros de líquido. Además de considera tanto la masa sólida como el agua son incompresibles. Por eso es que los compañeros ya han mencionado anteriormente que el agua se desplaza. Bien, el agua no va a desaparecer. Si nosotros sometemos un suelo a cierta capacidad de compresión, ese suelo va a tratar de cerrar sus espacios vacíos y sacar el agua que está acumulada dentro de él. Siguiente. Bien. La deformación del seno del suelo debido a la aplicación de cargas extremas son producto de la disminución del volumen total de la masa del suelo y principalmente una reducción del volumen de vacío, como les explicaba, ya que el volumen de los sólidos es constante. Por lo tanto, dicha deformación son producto de una disminución de las relaciones de vacío del suelo. Si estos vacíos están llenos de agua, suelo saturado, como lo mostraba la imagen anterior, como algunos fluidos lo consideran incompresible, dicha disminución de la reacción del vacío solo es posible si el volumen del líquido disminuye, por tanto se produce un flujo de líquido hacia algún estrato permeable. Bien. En cambio, los suelos en sus vacíos poseen aire y agua, solo parcialmente saturado, o solo aire, pues. La disminución de la relación de vacío se produce por una compresión de gases que posee. Aquí vemos un ejemplo de una consolidación con distintos pesos y podemos ver que en su primer peso él va a tender a sacar agua y se va a deformar el suelo. En su segundo peso igual también va a sacar más agua y se va a deformar el suelo. Igual lo va a hacer en el en el tercero. Pero si, como nosotros no podemos deformar en su totalidad la masa o el sólido, él va a tender a regresar a su forma original o a su máxima compactación, como lo podamos ver. Una forma algo práctica de verlo sería así, tendría su máxima compactación. O sea, no tendría vacíos ni agua. Bien. La siguiente imagen es una variación de este mismo ejemplo, pero con una sola carga
la primera imagen, y la segunda serían con las cargas escalonadas. ¿Cómo sería el comportamiento de este proceso? Bien, siguiente. Bien. Cuando una masa de un suelo es sometida a un esfuerzo compresivo, su volumen disminuye, como ya lo habíamos dicho. Las propiedades del suelo, debido a las cuales una disminución en el volumen ocurre bajo fuerzas compresivas. Se conoce como la compresibilidad del suelo. La compresión del suelo puede ocurrir debido a compresión de partículas sólidas, agua en los huecos, compresión y expulsión del aire en los huecos. Expulsión ya lo mismo que mencionamos hace un ratito. Bien. La compresión del suelo saturado con una presión estática constante se conoce como consolidación. Esta se ve debe enteramente a la expulsión del agua de los vacíos. Bien, como podemos ver en la imagen, ¿cuál sería la teoría de la consolidación? En la primera imagen tenemos, en la imagen superior izquierda, tenemos la prueba de consolidación, cómo sería el estrato gris que está entre las dos placas, sería el estrato de suelo, y están las dos placas ranuradas, que es por donde debe salir el agua, y la carga que se va a aplicar en medio de ellas. Bien, y el ejemplo, como lo teníamos en la imagen anterior, de los diferentes tipos de peso que se le van cargando al suelo y cómo se puede deformar, como lo podemos ver en la imagen de la casa. El suelo natural que está en la parte de arriba y cómo se deformó al construir la casa. Afortunadamente se deformó de una forma homogénea y no causó daño, pero no siempre en las construcciones es de esta manera. Siguiente. Está media saturada de teoría, pero la consolidación inicial es cuando se aplica la carga inicial y esta va a tratar de sacar el agua, sería la expulsión del aire y el agua que hay acumulado dentro del suelo. Bien, la consolidación primaria, después de la consolidación inicial, es la reducción adicional del volumen. Aquí comienza a disminuir un poco el volumen debido a la expulsión del agua y los vacíos cuando el suelo saturado es sometido a una presión. Bien, en la consolidación secundaria es la reducción del volumen continuo a una velocidad muy lenta, incluso después de que la presión hidrostática excesiva de desarrollo por la presión aplicada se disipara completamente y la consolidación primaria se complete. La reducción adicional del volumen se denomina consolidación secundaria. Bien, si en ese punto de la consolidación secundaria nosotros llegamos a quitar esa presión, el suelo va a tender a subir un poco, pero no va a llegar al volumen inicial. No sé si un ejemplo para esto sería cuando nosotros estamos sacando una tierra o tenemos que vamos a hacer una excavación. La tierra en su forma natural está bien compacta, está compacta en el suelo. Pero si nosotros la sacamos y calculamos su volumen, no va a ser el mismo al sacarlo y tratar de transportarlo que el que está dentro y compactado del suelo. Se ve mucho en el cálculo de volumen para movimientos de tierra. Bien. Siguiente. Bien, es el mismo concepto que teníamos ahorita y podemos verlo aquí. El esfuerzo efectivo
la presión de poros y el esfuerzo total, cómo se comportan, y la deformación en el tiempo de cada una de ellas. Y como podemos ver, la deformación total ya es lineal, no se comporta de una manera que va a deformar totalmente el suelo, porque las dos primeras son las que se comportan de esta manera, ¿no? Primaria, secundaria, dice, este es como un resumen de lo que ya dijimos anteriormente. Bien, este video me pareció interesante. La muchacha lo explica de una manera muy... ¿sí pasará? Gracias. Diferencia entre consolidación inicial, primaria y secundaria. El video. Sí, lo que pasa es que ese cuadro ya es como una recolección de todo lo que yo dije anteriormente. En el video, la muchacha nos explica muy bien el concepto ese, pero lo único que el videito dura 13 minutos y tiene un poco propaganda. Hola, ¿cómo están? Gracias por asistir a esta clase virtual. El ¿Se día escucha? de hoy vamos a ver el tema de Sí, se compresibilidad y concentración de los suelos. Este es un tema muy interesante y a su vez es un tema muy largo, que por lo mismo en las escuelas normalmente, como no hay tanto tiempo para dar los temas, suelen resumirlo mucho y a veces es confuso porque no explican los conceptos de una forma más detallada. Así que por eso lo que voy a hacer es que voy a dividir esta clase en varias sesiones para que no veamos todo en una sola y que no sea mucha información para procesar. Así que en esta clase lo que vamos a ver es qué es la compresión y qué es el asentamiento. Vamos a ver los conceptos básicos, así que vamos a comenzar. Es importante notar que todos los materiales experimentan deformación cuando se les aplica un cambio en su estado de esfuerzos. Por ejemplo, si aquí tenemos este elemento, supongamos que es una viga, y le aplicamos una carga o un esfuerzo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, va a sufrir una deformación este elemento. Así que esto ocurre con todos los materiales, incluyendo al suelo. Así que tomando esto en cuenta, podemos definir qué es la compresibilidad. Seguramente has escuchado cuando dicen, este suelo es muy compresible o tiene baja compresibilidad. A lo que hace referencia es a lo siguiente. La compresibilidad se define como la propiedad que tienen los materiales que sufren de disminución de volumen cuando se aplica una carga sobre ellos. Nosotros dijimos anteriormente que todos los materiales sufren una deformación cuando se les aplica una carga, pero ¿cuándo podemos decir que ese material es compresible o no? Bueno, ese material es compresible si al aplicar esa carga sufre una disminución de su volumen. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un bote y en este bote tenemos un suelo o algún material y le aplicamos una carga. ¿Qué va a ocurrir? Va a comprimirse dependiendo el tipo de material. Si es un suelo, por ejemplo, los suelos que son altamente compresibles van a disminuir su volumen cuando se les aplica esta carga. Así que ya que nos estamos yendo con el tema de los suelos, que es lo que nos interesa en esta clase, imaginemos que tenemos un suelo el cual no tiene nada arriba, está descansando de vacaciones y de repente se construye un edificio encima del suelo. Este edificio va a aplicar una carga, un esfuerzo a este suelo, entonces va a cambiar el estado de esfuerzos que tenía antes. Antes el suelo estaba muy relajado, sin ninguna carga, pero al aplicar estas cargas cambiamos ese estado de esfuerzos y por lo tanto vamos a tener una deformación de ese suelo, un asentamiento. Así que recordando la definición, ¿qué es lo que está pasando? El suelo está disminuyendo su volumen por esta carga
por lo tanto es un suelo compresible. Y la pregunta es, ¿por qué hay una deformación de este suelo? ¿Qué es lo que está pasando? Esta compresión puede ser causada por tres cosas diferentes. La primera es la deformación de las partículas del suelo. Imaginemos que esta que está aquí es mi partícula de suelo inicial y al aplicarle esta carga se va a deformar. Imaginemos que se deforma así. Entonces, cuando las partículas se deforman, lo que va a ocurrir es una deformación del suelo, un asentamiento, porque la partícula ya no tiene la misma forma que antes. Y eso nos lleva a la segunda cosa por la cual también ocurre esta compresión, que es la reorientación de las partículas del suelo. Imaginemos que estas son las partículas del suelo originalmente, y al aplicarles una carga, estas partículas ya no van a estar en la misma dirección, sino que se van a mover. Entonces, al moverse, hay como un reacomodo de partículas que genera un asentamiento, una deformación. Y lo siguiente por lo cual puede ocurrir una compresión es por la expulsión de aire o agua. Si nosotros recordamos el diagrama trifásico de un suelo, tenemos los sólidos y tenemos los vacíos. En los vacíos está el aire y el agua. Si yo tengo, por ejemplo, un suelo, le aplico una carga, ¿qué va a ocurrir con ese aire y esa agua? Bueno, van a tratar de salir. Entonces, si por ejemplo en un cilindro yo coloco un suelo que tiene agua y le dejo un orificio a ese cilindro, aplico carga, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, el agua que está en ese suelo va a tratar de salir. Cuando salga el agua, lo que va a disminuir es el volumen de ese suelo, porque esa agua está ocupando un lugar. Lo que va a ocurrir, lo puse aquí de forma muy chiquita, pero les voy a poner aquí un diagrama más grande. Lo que ocurre es que ese volumen de vacíos que teníamos inicialmente va a disminuir. Los sólidos se quedan igual, los sólidos no disminuyen, pero sí el aire y el agua por esta expulsión que generan los esfuerzos. Así que ya definimos qué es la compresión. Cuando te digan que un suelo es compresible, entonces ya sabes que es que por la aplicación de esfuerzos, ese suelo disminuye su volumen. Y pues obviamente eso es importante tomarlo en cuenta, porque si voy a construir un edificio, yo no quiero que las cargas de ese edificio hagan que mi suelo se vaya para abajo, porque me va a ocasionar problemas en mi estructura. Así que nos vamos ahora con el siguiente tema para resolver la pregunta, que es el asentamiento. El asentamiento del suelo lo podemos dividir en dos categorías. La primera es el asentamiento elástico. Aquí puse un resorte para recordar, ya que el asentamiento elástico se basa en la teoría de elasticidad clásica. Así que este asentamiento es causado por la deformación elástica de suelos secos, húmedos y saturados sin ningún cambio en el contenido de humedad. Esto significa que estos suelos pueden tener cualquier estado de humedad, ya sea seco, parcialmente saturado o completamente saturado. Lo que ocurre con el asentamiento elástico es que al aplicar una carga va a haber una compresión inicial que se debe a la deformación elástica de ese suelo. Por eso no importa que el suelo sea en condición seca, parcialmente saturada o completamente saturada, ya que no depende del agua, sino que depende de las partículas del suelo y cómo se comportan elásticamente. Así que nuevamente, al aplicarle carga a un suelo, la compresión inicial que va a tener es el asentamiento elástico. Ahora nos vamos con la siguiente categoría del asentamiento, que es el asentamiento de consolidación. El asentamiento de consolidación nos dice que es el cambio de volumen en un suelo cohesivo saturado debido a la expulsión de agua intersticial. Aquí ya no estamos hablando de suelos secos, estamos hablando de suelos saturados. ¿Por qué? Porque el asentamiento de consolidación hace referencia a cuando nosotros aplicamos la carga y lo que ocurre es que hay una expulsión del agua. Esto es lo que explicábamos anteriormente cuando decíamos cuáles eran las posibles causas de la compresibilidad. Bueno, si recuerdan, una de ellas era la expulsión del agua. Entonces, a eso se refiere el asentamiento de consolidación, que un suelo saturado, al aplicarle carga, va a tratar de expulsar el agua que tiene y va a disminuir su volumen. Esto se conoce como asentamiento de consolidación y muchas veces se le dice solamente
consolidación. Así que ahora ya saben lo que es la compresibilidad y lo que es la consolidación. Podemos diferenciar a la consolidación como el efecto de cambio de volumen solo cuando hay expulsión. Para continuar, sigue nuestro compañero Oscar. César, lo voy a compartir acá. Ah, vale, listo. Tiene el micrófono apagado, compañero. Listo. Ya se escucha, ¿cierto? Bien, el tema de preconsolidación de los suelos es más que todo preconsolidación, también se conoce como, más que todo como precompactación. Se conoce en geotecnia como el esfuerzo máximo o presión máximo al que ha sido sometido un suelo particular a lo largo de su historia geológica. Tiene gran importancia porque separa de formaciones elásticas irreversibles de las formaciones inelásticas y solo parcialmente irreversibles. Sus principales factores que la determinan son más que todo procesos geológicos asociados con trayectorias de cargas iniciales y posteriores descargas causadas por procesos erosivos, como remoción de material por algún agente geológico, desecación, que es el proceso de pérdida de humedad, y las descargas antrópicas realizadas por el hombre, como las excavaciones. Como bien lo explicó el compañero César, un ejemplo fue la Torre de Pisa. Ella es más que todo una de las teorías, su asentamiento se debe más que todo por las mezclas en su suelo, que son un tipo de suelo limo arenoso preconsolidado de muy baja plasticidad, 3 sustratos de arcillas y una última capa de arena de alta densidad. Lo que sucedió más que todo en la Torre de Pisa fue que uno de sus puntos fueron sus cimentaciones, que inicialmente solamente fueron a 5 metros de profundidad. A la medida que iban elevando y construyendo, como en el tercer nivel, lo que fue la estructura se fue asentando, debido a que más que todo el tipo de suelo, y por debajo de ese tipo de suelo también pasaba un río cercano. Bien, este tipo de esfuerzo de preconsolidación no se puede medir, se obtiene más que todo a partir de la curva endométrica, como le explicó el compañero César, con lo que son los aparatos estos endómetros. Estos equipos dan más que todo la relación entre los vacíos y lo que es el esfuerzo o la tensión efectiva. Es una curva semilogarítmica en la cual el eje de las abscisas, que son los esfuerzos, es logarítmica, y lo que es la relación de vacíos sí es una escala normal. En esta curva se puede obtener el esfuerzo de precompresión aplicando lo que es la teoría de Casagrande, que consiste más que todo, bueno, se lo explicarán en lo que es las diapositivas posteriores. Sin embargo, estos datos se obtienen tomando una muestra de suelo del terreno a una profundidad determinada y se coloca en lo que es el equipo endómetro, se carga este suelo y se obtiene lo que es el punto donde el suelo ha alcanzado su tensión máxima, por así decirlo, en lo que es su historia geológica, y a este punto se le conoce como el esfuerzo de preconsolidación. En teoría,
Si cargamos un suelo por debajo de esta presión, no se deformará, o más que todo su deformación será mínima, su deformación será elástica. Los suelos que con anterioridad han sufrido presiones importantes y que han sufrido ya una consolidación inicial se le llaman suelos de preconsolidación o sobreconsolidación. Y los suelos que no han tenido estas presiones se denominan suelos normalmente consolidados. Es decir, que van a haber dos tipos de consolidaciones de suelo o dos tipos de condiciones en las que se va a presentar el suelo. Un suelo que va a estar normalmente consolidado, que su esfuerzo efectivo va a ser igual a su esfuerzo de preconsolidación, y un esfuerzo sobreconsolidado en la cual el esfuerzo preconsolidado va a ser mayor que el esfuerzo normalmente o el esfuerzo de tensión efectiva. Eso se lo explicaré en un ejemplo más adelante. El método de Casagrande para obtener este esfuerzo de preconsolidación en la curva endométrica es sencillo, es un método más que todo práctico, en la cual, como dicen los puntos, primero se determina, hay dos maneras de determinarlo, el método de Casagrande, pero también hay un método que es prácticamente a cálculo, pero el de Casagrande es el que más se utiliza. El primer punto consiste en determinar el punto máximo de la curvatura endométrica, lo cual sería el punto 1. A partir de ese punto se traza una recta tangente, que sería la línea número 2. Por el mismo punto se traza una línea horizontal, que sería el punto 3. El ángulo que forma la línea horizontal con la línea tangente al punto 1 se traza una bisectriz, es decir, la mitad del ángulo que forman estas dos líneas. Luego, y por último, se prolonga la recta de la curva virgen o la curva normalmente consolidada. Es decir, esa es la curva que va en la parte inferior de lo que es puede decirse así, la línea horizontal 3. Se traza una línea recta curva, que sería el punto 5, y ese punto 5, donde intersecta con la bisectriz, ese punto se prolonga a las abscisas y ahí se obtiene lo que es el esfuerzo de preconsolidación. Ese es el método de Casagrande para obtener el esfuerzo de preconsolidación. Bien, una vez se determina ese esfuerzo de preconsolidación, el concepto dice que si es similar a la presión vertical que la muestra tenía en el terreno de profundidad obtenida, es decir, el esfuerzo efectivo, el esfuerzo sigma prima, indica que el suelo está normalmente consolidado, como se observa en el primer caso, ¿no? Si el esfuerzo de preconsolidación es igual al esfuerzo efectivo, tenemos un suelo normalmente consolidado, mientras que si el esfuerzo preconsolidado es mayor que la fuerza efectiva, tenemos un suelo sobreconsolidado. ¿Qué nos quiere decir esto? En el primer caso, un suelo normalmente consolidado es un suelo que nos va a traer problemas de asentamiento, ya que este suelo está sometido a los que son los esfuerzos máximos. Al momento de aplicarle una carga superior, por ejemplo, cuando vamos a construir un edificio, este suelo va a sufrir nuevos esfuerzos, por lo tanto se van a producir nuevos asentamientos. Otro de los conceptos que me determinan a mí el tipo de suelo es la razón o grado de sobreconsolidación, RSC, que se obtiene a partir de la razón entre el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo efectivo. Si esta razón no da igual a 1, tenemos que es un suelo normalmente consolidado, y si es mayor que 1, tenemos un suelo sobreconsolidado. Un ejemplo, sé que es un poco confuso, pero un ejemplo sencillo sería el siguiente. Este esfuerzo efectivo lo obtenemos a partir de cálculo, considerando lo que es la profundidad a la que queremos obtener la muestra de suelo. Se puede obtener a partir de lo que es el peso específico del terreno, si está por debajo del nivel freático, sobre el nivel freático, y es una relación entre el peso efectivo y la profundidad a la que obtenemos la muestra. Pero aquí se lo damos directamente y observamos que el esfuerzo efectivo es de 202 kilopascales, y pongamos de que utilizando el método de Casagrande obtuvimos el esfuerzo de precompresión que es de 320 kilopascales. Aplicamos lo que es la razón del suelo sobreconsolidado y obtenemos una razón de 1.58. ¿Qué nos quiere decir esto? Como se observa, el esfuerzo de preconsolidación es mayor que el esfuerzo efectivo y que la razón de sobreconsolidación es mayor a 1, por lo tanto el suelo estudiado está sobreconsolidado. Si nos vamos a la gráfica que obtuvimos en la curva endométrica, el punto máximo, como le mencioné anteriormente, la curvatura va a ser nuestra sobreconsolidación, ahí donde va a estar el punto máximo del esfuerzo del terreno al que estamos estudiando. El esfuerzo efectivo que obtuvimos es menor al esfuerzo máximo de sobreconsolidación, por lo tanto,
Este tramo se le conoce como recompresión, es decir, que el suelo anteriormente ya ha sufrido más que todo esfuerzos mayores a un niveles de 320 kilopascales. Por lo tanto, si le aplicamos esfuerzos menores a esta sobreconsolidación, los asentamientos van a ser mínimos. Esto también se puede ver en lo que es la relación de vacíos, ya que en este tramo de recompresión, las variaciones de esta relación de vacíos van a ser mínimas. Eso fue todo de nuestra presentación. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta de los compañeros? Jóvenes, ¿alguna pregunta o comentarios para los compañeros? Nadie tiene nada que comentar entonces. Bueno, profesor, como grupo lo que sí podemos comentar es que algunos temas eran bastante complejos y tratamos de presentarlos de una manera sencilla y de que se pudiera captar el concepto de lo que se quería explicar en cada parte de nuestra presentación. Eso fue lo que tratamos de hacer y de explicarlo como del contexto real en el que nos encontramos, ya que si profundizábamos en lo que eran fórmulas y eso, aquí íbamos a amanecer y creo que no nos iba a quedar una idea clara de lo que en realidad queríamos expresar, a manera de comentario, pues. Sí, completamente de acuerdo. Rescato algunos conceptos interesantes. ¿Ibas a decir algo, Oscar? Sí, profesor, yo, el tema mío de preconsolidación, sí, ahí lo que es el contenido de esa información que uno encuentra en web, más que todo, creo que ahí uno se confunde, porque hay unos contenidos que explican de que un suelo, o he encontrado contenido en lo que explican que el esfuerzo efectivo, si es menor al esfuerzo de preconsolidación, es sobreconsolidado. Hay como un tema ahí que a mí me va un poco confundido, si es que el esfuerzo efectivo es mayor al esfuerzo de preconsolidación o menor al esfuerzo de preconsolidación. Pero, o sea, lógicamente debe ser menor para que el suelo esté sobreconsolidado. Pero sí en web, que fue lo que más busqué información, si el tema está medio confuso. Sí, por eso es importante buscar en fuentes de información adecuada. De acá de todo el contenido de su exposición, pues yo rescato varios conceptos interesantes. Uno es el concepto de esfuerzo como tal, que es un concepto que es análogo a la presión, que sencillamente es fuerza por unidad de área. Y tenemos varios tipos de esfuerzo. El que más vimos a lo largo de su exposición fue el esfuerzo axial, que es digamos que es el que va a lo largo de un eje. Y ese concepto es el que se usa para hacer las pruebas de compresión, por ejemplo. Estas pruebas de compresión son un tanto similares a las pruebas de tracción que se usan para determinar la resistencia, por ejemplo, de diferentes materiales, como el acero. Entonces, hay conceptos que son análogos y que van de la ciencia de los materiales hacia acá. Por ejemplo, ustedes hablaron de la fluencia, de la plasticidad, de la elasticidad. Todos son conceptos que son tomados de lo que es la resistencia de los materiales y extrapolados a lo que es la mecánica de los suelos, así como algunas propiedades físicas de los suelos, por ejemplo, lo que son las densidades, los pesos específicos. Esos son conceptos que son tomados pues, de otras ramas de la ciencia y se aplican acá perfectamente. Por ejemplo, vimos también a lo largo de la exposición la importancia de hacer un estudio de suelos adecuado, una adecuada compactación, una adecuada cimentación, con un ejemplo emblemático como lo ha sido
la Torre de Pisa, que tiene más de 700 años que está inclinada por diferentes problemas de cimentación del suelo y el exceso de humedad. También se comentó lo que es la saturación de los suelos. Cuando un suelo está totalmente saturado es porque tiene la máxima cantidad de agua que él puede admitir. Y ese concepto de saturación es análogo también a una ciencia que se llama termodinámica, donde cuando hablamos de saturación hablamos de una mezcla donde tenemos líquido y tenemos vapor. Muy importante también recordar que yo puedo tener 3 fases en lo que es el suelo. Si yo hago un corte del suelo, como explicaron en su presentación, puedo tener una fase que es la fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Que a veces pues nos cuesta entender un poco porque asociamos al suelo con un sólido y no nos imaginamos que en esos poros, en esos intersticios, hay también partículas de aire. Y en su momento, cuando todas esas partículas de aire son desplazadas por agua, es que viene lo que es la saturación. Ayer, conversando con los alumnos de Mecánica de Suelo 1, yo les comentaba que así como es bien importante hacer los estudios de suelos para que haya tengamos una buena cimentación y consolidación de las estructuras, es importante en lo que es la fabricación de los elementos constructivos tener estrictos controles de calidad. Y les comentaba el caso de los ladrillos. Los ladrillos son hechos de arcilla, pero esa arcilla debo hacer una cocción en hornos para quitarle la mayor cantidad posible de humedad. Y bueno, también explicaron el concepto de humedad como la cantidad de agua presente en una muestra entre la masa sólida. Faltó explicar cómo se hace el ensayo de humedad. El ensayo de humedad, simplemente se toma una muestra y esa muestra es pesada. Una vez que usted la pesa, usted la somete a un proceso de cocción en un horno hasta que la muestra esté completamente seca. Entonces, teniendo el valor inicial y luego el valor final de cuando la muestra está completamente seca, yo puedo determinar la concentración pues, de humedad, o el porcentaje de humedad en la muestra. Entonces, bueno, muy bien. De verdad, muchísimas gracias por su participación. Para la semana que viene tenemos entonces al grupo número 2. Y posteriormente, en la siguiente semana, que es hoy es 2, en la del 16, vamos a traer algunos casos de aplicación para discutirlos acá en grupo. Yo los voy a mandar con antelación y los vamos a conversar entonces en lo que es nuestra clase. ¿Entendido, jóvenes? Listo, Perfecto. profesor. Listo, Sí, profesor. Usted quedó enviarnos Profesor, una consulta. Sí, por favor, adelante. Con Sí. el tema de la plataforma y eso no ha podido para el trabajo, cómo se sube, o ya se le envía el correo, pero usted no va a habilitar alguna asignación allá o... La plataforma me ha dado problemas, no sé qué sucede. La tengo justamente abierta para compartirle a los alumnos de la mañana la presentación en PPT de mi clase de esta mañana. No ha sido posible tampoco. Cuando ingreso a los diferentes módulos, no sé si es que estoy haciendo algo mal, pero no me permite subir nada. Es que cuando uno va a subir algo en la plataforma, debería darte un link. Por ejemplo, módulo 1, deberías presentarte. Pero después en todos los botones que tengo acá, ninguno me da la opción de abrirlo para yo colocar pues ni las clases sincrónicas, ni material, ni más nada. No entiendo qué está pasando. La verdad que he escrito, pero no me han dado respuesta. Entonces, por ese motivo, no he utilizado la plataforma como se debería. Profesor. Diga. Sí, respecto al tema para nuestro grupo que quedó enviarnos un correo, es el grupo de Vladimir, Carles, Rodrigo Rodríguez, Alberto Hernández y Beth. Es el grupo número 3. Ajá, no recibí tema. Aún no lo he asignado. Entonces, okay, lo tengo pendiente por asignar. Disculpen, Dale, de verdad que he estado bastante atareado.
que por ese motivo no he hecho selección de los temas. ¿Alguna otra inquietud? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Bueno, para la semana que viene, como les comenté, tenemos el grupo número 2. Entonces, y la semana del 16 vamos a tener entonces la presentación del grupo número 3, que va a estar Vladimir, y vamos a discutir algunos casos también que voy a enviar con antelación por correo. Como tengo ya los correos de los grupos que me han escrito, ya les puedo enviar por grupo y también lo voy a publicar en los avisos. Pero si los avisos no les llegan, pues les llegarán los correos. No sé qué más falta en esta clase, según la lista, ustedes son unos cuantos, pero no sé qué, es que no se han incorporado, si es que tienen problemas con los horarios. Creo que hay algunas personas que tienen también cruces con los horarios. Pero bueno, es algo que realmente se escapa de mis manos, porque es muy difícil que nos pongamos de acuerdo todos para hacer el cambio de horario. Bueno, jóvenes, si no hay más nada para el día de hoy, entonces estamos listos. Voy a grabar la clase y también la voy a compartir en YouTube para que todos tengan acceso a la presentación de los compañeros. Les recuerdo a los compañeros del grupo 1 que me envíen también los enlaces de los videos, porque todos esos son recursos didácticos. Listo, profesor, muchas gracias. Listo, profesor. Listo, profesor. Gracias, Muchas gracias. profesor. Tenga una Que pasen buenas noches, profesor, compañeros. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Arriba Panamá. Igualmente, profe. Bueno, profesor, nos vemos. 2-1 contra México. Cómo no, hasta luego.